Don José. Vamos a hablar de COVID, pero permíteme un COVID. comentario. A ver. Dice su amigo Bukele de El Salvador. Hola. El superpresidente, Pablo. Sí, dice que intentaron un golpe de Estado para matarlo. Hola. Siempre los presidentes creen que lo quieren matar. Sí, sí. Y no que le pregunten al de Haití. Hablemos de COVID. Ayer el MINSA nos informó 330,000, a ver si me ayuda Noemí, 330,075 casos positivos, 708 hubo para el día de ayer, con 8,223 pruebas realizadas para una positividad de 8.5. Si Noemí me ayuda con la curva, la primera, esto nos está indicando a nosotros que la positividad ha bajado a un dígito y tenemos que bajarla un poco más. Creo que la tendencia de las últimas semanas ha sido muy buena para Panamá. También nos indicaron ayer que tuvimos 1.500 personas en camas, 266 personas en cuidados intensivos, para una tasa de letalidad de 1.69 en la República de Panamá, lo que nos indica a nosotros que hay una recuperación, Fernando, de clínica de 92%. Es una de las más altas. De las más altas del mundo. Del mundo. Tenemos una cantidad de casos activos de 20.893, que nos indica a nosotros que la curva de casos activos está cayendo vertiginosamente. Y podemos decir tres cosas. En primer lugar, que la positividad, que los casos diarios van a seguir cayendo. Dos, que la positividad se encuentra por debajo de un dígito. De hace mucho tiempo no estábamos ahí. Tres, que los casos activos han caído vertiginosamente. Que las presiones sobre el sistema sanitario nacional han disminuido sustancialmente. Pero nos enfrentamos a indicadores que han mejorado sustancialmente durante las últimas semanas. Pero las nuevas aperturas nos ponen a nosotros frente al hecho de que no podemos jugar ahora al extremo de que, bueno, ya esto se acabó. No, recuerde que este virus tiene una dinámica y que sabe ajustarse en una forma veloz a las nuevas condiciones para poder seguir actuando. En este momento la situación nuestra epidemiológica es mucho mejor que la que teníamos hace un mes cuando tomamos las medidas adicionales de mitigación. El gobierno, con mucho tacto, ha ampliado las medidas de apertura, pero ha mantenido el cerco sanitario, porque en unas etapas como esta, la apertura total podía llevarnos a nosotros a tener que volver hacia atrás. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo de mantenerlos lo más bajo posible, esperar que llegue este lote de 400,000 vacunas y poder tener aquí, porque recuerde que esta vacuna que llega de nosotros de Pfizer tiene un buen comportamiento en los casos complejos de COVID. Y creo que le daremos un instrumento mucho mayor a nuestros médicos y a nuestros internistas y todo el sistema médico panameño para bregar ahora con el virus con vacunas en mano. Y esto es importante. Creo que la decisión ayer de actuar con cautela, con cero festejos de carnavales, es una decisión sabia. No es que ahora vamos a parrandear, no. No es tiempo de parrandear. Es tiempo de terminar la guerra que comenzamos. El virus está allí. Cuídese, use su mascarilla, tome su distancia. No se tome medidas de que, porque bueno, ahora yo me voy a vengar, usted no se va a vengar de nadie. El virus lo está esperando. No le hemos podido presentar las gráficas. Vamos a tenerlas en nuestras cuentas de redes sociales, así que hemos tenido un problema técnico, pero ahí las vamos a ver. Ahí están las cifras. Bien, yo quisiera, Fernando, conversarle a nuestra audiencia, porque mañana sería el cumpleaños de Omar Torrijos. Y ayer estuve en un programa con Zoilo Martínez, con Martín Torrijos y con nuestra amiga Mariela Sajel, explicando el libro de Zoilo, La Guerra del General. Pero yo quería plantearle a ustedes que
nosotros, la República de Panamá, a lo largo de nuestra historia, hemos desarrollado jornadas enormes para enfrentar primero lo que todo el mundo llamó el problema fundamental que impedía el desarrollo nacional, la existencia de un sistema colonial en el corazón de nuestro país. Y no era por un problema romántico, era que la presencia de la zona del canal impedía el desarrollo portuario. Nosotros somos un país de dos costas y no teníamos puertos. Nuestra principal zona de tránsito estaba en manos de un ejército extranjero, donde se aplicaban leyes extranjeras, donde nos juzgaban en inglés, en tribunales norteamericanos, en donde había un conjunto de nacionalidad, de unas Lawsonian, que eran extraños a la cultura nuestra. Entonces, a lo largo de nuestra historia, nosotros desarrollamos muchos esfuerzos. Y durante el año de 68, el 11 de octubre, se produce un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, que fue liderizado por Boris Martínez y por Omar Torrijos, no tenía como intención hacer ninguna revolución. Fernando, ese golpe de Estado tenía como intención darle una respuesta al doctor Arnulfo Arias por la violación a lo que ellos llamaban los acuerdos que Arnulfo Arias había llegado con el general Ballarino para mantener la estabilidad de la fuerza de la Guardia Nacional de ese momento. Y en las primeras 24 horas se definió, porque no tenía una estructura de qué era que pasar, se definió entonces el 11, y ahí ya estaba nuestro amigo Zoilo Martínez. Llegó el 12. El 12. Se empieza el libro diciendo que él llega el 12. En donde él narra con mucho detalle lo que pasó el 12. Y el 12 se monta una junta militar. Y la Guardia Nacional de ese momento no era, aunque era lo más homogéneo de la sociedad, dentro de ella había muchas corrientes. Y durante los primeros meses de ese proceso, habían 3 corrientes de pensamiento en la Guardia Nacional. El pensamiento que lideraba Boris Martínez, de montar un gobierno militar 100%, 0 civiles. La corriente que dirigía Urrutia y los demás militares, que era volver al gobierno oligárquico del pasado, y la corriente que lideraba... Bueno, incluso le trataron de ofrecen la presidencia a Raúl Larango. Y volver, la teoría de Torrijos, convertir esto en un movimiento de transformación nacional. Y la primera definición, para poder entender a Omar, era que él tenía que consolidar el mando dentro de la Guardia Nacional. Y la primera definición del mando se va a dar en febrero del 68. Del 69, cuando Omar cita en la comandancia, yo creo que las láminas ya están... Sí, ya vamos a redes sociales. Las láminas. Ahí están las láminas que íbamos a presentar. No, vamos a tenerlas. No están al aire, pero ya las vamos a tener en redes sociales. Durante ese... En febrero del 69, se había dado un cambio en el Estado Mayor, donde se nombraba a Torrijos comandante en jefe, a Boris Martínez, a los dos con rango de coronel. Pero Boris Martínez quería ejercer el poder él. Y en ese febrero del 79, citado en la comandancia, es esposado y enviado hacia afuera. Se produce la eliminación de una de las principales contradicciones del régimen militar abstracto. A partir de ese momento, Torrijos asume un rol más protagónico y lanza todo un esquema de desarrollo de la reforma agraria y organización del movimiento campesino. Pero la velocidad de eso estaba disminuida porque la otra corriente militar que prevalecía decía que eso era comunismo. Y eso se va a resolver el 16 de diciembre, cuando esta fuerza le da un golpe a Torrijos. Pero Torrijos regresa y se elimina la siguiente fuerza y queda Torrijos al mando, entonces sí, después del 16 de diciembre, de lo que se va a llamar la transformación de la República de Panamá, o el cambio estructural más grande que ha vivido la historia de Panamá en sus últimos 10 años, en esos próximos 10 años. Ahí Omar asume la conducción del país y lanza la primera de las guerras con fuerza, la guerra contra la oligarquía. Y se concibe el desarrollo de esto con grandes proyectos.
Uno, la profundización y desarrollo de la organización campesina a través de los asentamientos campesinos. La expropiación de la Panama Boston de 250.000 hectáreas. La expropiación de la Fuerza y Luz, de la Voz Cascay norteamericana. Sí. La expropiación de todas las empresas eléctricas a lo largo del territorio nacional y pasan a ser parte de una estructura nueva que sería el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, una empresa estatal con el criterio de Torrijos de un estado productor. Pero además de eso, se lanza toda la creación de los ingenios y en el año de 1972, Torrijos le propone al país, el 11 de octubre, el Código del Trabajo, las reformas al Código del Trabajo y el impulso a la organización sindical se da con velocidad. Entonces creamos dos nuevos aliados, el movimiento obrero y el movimiento campesino bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas. En ese momento se va a plantear la tarea más importante. En la mente estratégica de Torrijos, él sabía el papel geopolítico de Panamá porque como militar, en los estudios que él hacía, él sabía el papel que los Estados Unidos le tenía asignado al Canal de Panamá. Entonces lanza la necesidad de fortalecer el frente interno, pero no podría haber desarrollo en este país si no eliminábamos el enclave colonial. Pero a diferencia de otra gente, y presten atención a estos miembros del PRD, Torrijos une a su equipo no solo a los que eran amigos de él, sino al equipo del general Torrijos para enfrentar todo esto. Algunos nombres: Juan Antonio Tac, Rómulo Escobar de Tancur, Aristide Royo, Edwin Fábrega, ese inmenso panameño que es el doctor Jorge Llueca, el doctor Diégenes de la Rosa, el arquitecto Edwin Fábrega, Omar Jaén Suárez, Arnoldo Cano, Gabriel Lewis Galindo, un conjunto, Adolfo Ahumada, Eligio Salas, engruesa el talento incorporado al gobierno. Todos los ingenieros que trabajábamos en el sector agropecuario fuimos incorporados desde el principio. Nosotros traímos a Torrijos del campo a la ciudad. Y en la siguiente etapa se va a desarrollar el Consejo de Seguridad en Panamá después del de Addis Abeba, para poner a Panamá en el ciclo internacional, en el marco internacional. No había forma de ganarle a los Estados Unidos si nosotros no íbamos al plano internacional. Y ahí Torrijos, con una clara concepción, escuchen esto, de nuestra importancia geopolítica, desarrolla una estrategia para enfrentarnos al proceso negociador. Y eso pasó con los dos primeros experimentos cuando adquirimos territorios de la United Fruit Company, territorios de la Voz Cascay la Fuerza de Luz, y cuando adquirimos las 250.000 hectáreas de Racho Montijo. Entonces lanza la estrategia del Frente Internacional y toma la decisión de llevar a una de las otras guerras, la guerra del banano. ¿Y por qué era importante para Omar Torrijos la guerra del banano, Fernando? Porque era la United Front la que definía la política de América Central. Y el Caribe. Y el Caribe y parte del sur en Ecuador. Era la United Fruit Company. Y lanzamos la guerra del banano y Torrijos estructura un equipo bajo la dirección de ese gran panameño, Fernando Manfredo, de Gerardo González, que fueron digamos, Fernando dirigió esa guerra y que está perfectamente narrada en el libro de Zoilo Martínez. Porque él se planteó, si nosotros no somos capaces de vencer a la United Fruit Company, ¿cómo vamos a vencer al gigante? Y nosotros pusimos inmediatamente los impuestos al dólar por caja de 15 libras. Y ese lo tuvieron que pagar. Y aquí hubo reuniones con la United Fruit Company de los Estados Unidos. Aquí vino el señor Blake, el que se suicidó después. Se suicidó en la Quinta Avenida. Se tiró de un edificio en Manhattan. Y nosotros, a pesar de que habíamos sumado a América Latina en la guerra del banano, los países centroamericanos los compraron, nos dividieron, pero Honduras. Panamá le demostró a ellos que nosotros estamos capacitados para esta guerra.
y los derrotamos. Y le hicimos pagar a la Duty Free Company todos los daños que nosotros... Y además le dimos a los trabajadores centroamericanos dinero para compensar la quitada de salario que la United Front le dio en Costa Rica y le dio en Honduras. Y pasamos a la otra etapa, a incorporar al Pentágono, a entender que este canal solo se podía defender con el cariño de los panameños. Y se da la famosa reunión de septiembre de 1975 entre el general Torrijos, el Estado Mayor de los Estados Unidos, y el general Torrijos y su Estado Mayor, para la discusión con Brown de por qué había que negociar. Y el general Brown, honrando su palabra en declaraciones al New York Times, declara que Panamá en su proceso negociador contaría con el apoyo del Pentágono. Wow. Y viene toda una campaña internacional que va a desarrollar Torrijos, ¿no?, en el campo de América Latina, con Venezuela y Carlos Andrés Pérez, con la Colombia de López Michelsen, con la Costa Rica de Oduber, con la Jamaica de Michael Manley, con el apoyo de las fuerzas progresistas del mundo, con el apoyo de Europa, Y López Portillo también. con el apoyo de México, con el apoyo de figuras importantes dentro de los Estados Unidos, con el apoyo de la intelectualidad. E incorporamos al debate de nuestra hacer de Panamá la causa y el patrullaje que él hizo, en un momento crucial en que los Estados Unidos era la fuente hegemónica del mundo. Nosotros logramos una política exterior que respaldó a Panamá, no solo en el año 73 en Panamá, sino a lo largo de la discusión. Y entonces fuimos a la discusión y negociación de los tratados Torrijos-Carter y se firman los tratados. La primera en el 77. Y venía el proceso de ratificación. Quizás la lucha más dura de Omar fue esa, en donde él decidió que las discusiones del Senado de los Estados Unidos, cuando se adhieron en el 78, se iban a transmitir en la República de Panamá en español traducidas, y las acusaciones que le hacían a él, las denigraciones que le hacían, las soportaba con estoicidad. Pero ya él había tomado una decisión. Si las negociaciones fracasaban, había mandado un equipo de la Guardia Nacional adentro de la zona del canal para volar la represa de Tocumen, de Gatún, la represa de Madden, Quarry Hay, el cuartel de la Policía Nacional, de ellos, Sí, policía de la para explotar esto y decir, o hay canal con nosotros o no hay canal. Y aquella noche en la que se discutió el primer tratado, en donde se aprobó la enmienda de Concini, Torrijos comunica a través de Rómulo Escobar que los tratados eran potables, a pesar de que sabíamos que la enmienda de Concini había que derrumbarla. Y gracias al esfuerzo de Gabriel Legui Galindo y la inteligencia de Omar y su discusión con Carter, el general Torrijos con Carter, logramos la enmienda que modificó a de Concini. Y en ese marco se aprueban los tratados. Pero en ese marco ya nosotros jugábamos un papel estelar en el mundo. Les voy a decir algo que quizás ustedes conozcan poco. Una de las razones por las que nosotros, los panameños, bajo el liderazgo de Omar Torrijos, emprendimos el apoyo de la lucha a Nicaragua, era porque Somoza, que era el gendarme que utilizaba la United Free Company de los Estados Unidos para imponer su política en Centroamérica, se constituía en un enemigo fundamental de la instrumentación de los tratados Torrijos-Carter, porque siempre venía proponiéndole a Torrijos y a la Guardia Nacional que lo que ellos querían, él se los conseguía, pero que dejáramos esto así, que los gringos se quedaran aquí. Y por eso nosotros apoyamos la lucha sandinista para derrocar a Somoza y eliminar a un adversario que se oponía al desarrollo de nuestra recuperación de la zona del canal. Y por eso nosotros apoyamos nuestra lucha en Carlos Andrés Pérez. Por eso cuando yo le digo todo lo que nosotros le debemos a Venezuela, todo lo que hagamos por la libertad de Venezuela es poco por lo que ellos hicieron por nosotros. Felipe González, Olof Palme, François Mitterrand, dirigentes de África, como Samora Machel,
como el dirigente del EM, Agustino Neto, para dar algunos nombres, que apoyaron nuestra lucha, como Tito. En ese momento del crecimiento de nuestro desarrollo, en esa victoria del canal, los PRD debieran darse cuenta de varias cosas. En ese momento no existía el PRD como partido. El PRD va a ser creado como por allá por el año 79. Y Torrijos creó el PRD no para quedarse en el poder, sino para que defendiera los avances de la lucha política, porque nosotros habíamos culminado una etapa de la lucha que iba a terminar el 31 de diciembre a las 12 del día de 1999, cuando la señora Mireya Moscoso, presidenta de la República, recibe el Canal de Panamá. Ahí se abría otro tipo de lucha. ¿Y por qué es importante que nosotros miremos esto? Porque Torrijos, con todo este conjunto de fuerzas políticas que sumó, logró crear un frente nacional para dar cumplimiento a las jornadas patrióticas de todas las generaciones que nos precedieron. Y en este momento que la República de Panamá pasa por una etapa de mucha complejidad y que en el mundo, este momento, amigos del PRD, este momento es el ideal para retomar un método de conducción que nos permita incorporar a nuestros grandes talentos en el sector empresarial, en el sector laboral, en el sector campesino, en el sector intelectual, para replantearnos las cosas que conjunto tenemos que hacer, para defender el papel de Panamá en este mundo complicado. Nosotros tenemos un canal que comunica dos grandes mares. Nosotros somos parte de una estructura global de poder. No existen potencias que no controlen los mares. Y el control de los mares pasa por el control de del Canal de Panamá, que hoy está en nuestras manos. Pero si nosotros no sabemos hacer las cosas, otros decidirán por nosotros. Entonces no se trata de recordar a Omar con flores. Se trata de estudiar lo que hicimos y cómo nosotros podríamos, como nación, incorporar a la lucha a los panameñistas, a los cambios democráticos, a los liberales, a los independientes, para armar un frente nacional para la recuperación de la economía. Ese es el gran problema que vamos a tener. Hoy la prensa publica como si fuera la gran noticia de que en el año 2021 vamos a pedir plata para pagar las para pagar. Eso lo dijimos nosotros aquí cuando después que conversamos con el ministro de Economía, ¿se acuerdan? En octubre. Y yo les presenté aquí todo lo que él había dicho. Nada de esto es un secreto. Se lo dijimos aquí. Porque nosotros no emitimos papel moneda, necesitamos circulante. ¿Cómo lo conseguimos? Pidiendo plata. ¿Qué necesitamos hacer? Entre más sean las mentes que incorporemos este debate, de verdad. Necesitamos una fuerza unitaria, como la fuerza unitaria que vio los Estados Unidos en la guerra del banano, en la conducción de nuestra política exterior en los Estados Unidos, en nuestro papel en los no alineados, en nuestro papel en la ONU, en nuestro papel en Europa, en África, en Asia, en nuestras estrechas relaciones con Japón, en nuestras estrechas relaciones con las fuerzas políticas de los Estados Unidos. Necesitamos un país que logre entender que esto es el camino. Torrijos no es una situación abstracta. Usted puede no estar o no de acuerdo. Alguien me dice, bueno, que Torrijos fue un dictador, sin duda alguna. Pero la libertad de los pollos exige que el lobo esté preso. Entonces, nosotros le quitamos poder a la oligarquía. Al crear la Asamblea Nacional de Representantes, era un insulto para los radioblancos de este país. Que los chiricanos del campo fueran diputados cuando ellos tenían otros. Para ellos era un insulto. Eso hay que cambiarlo. Claro que habrá que cambiarlo. Ha pasado mucha agua bajo el puente, hemos avanzado mucho, pero hemos retrocedido en la concepción geopolítica del papel de nuestra nación. Este no es un país del PRD,
ni del panameñismo, ni de Cambio Democrático, ni de la prensa, ni del señor Mota. Este es un país que nos pertenece a todos. Y para poder salvarlo, nosotros necesitamos entender eso. Necesitamos un mínimo de unidad para impulsar los cambios que nuestra gente necesita. No se trata nada más de darle bolsa de comida a la gente. Se trata de crearle esperanza a los pequeños y medianos productores con mecanismos de préstamos para que se desarrollen como empresarios. No se trata de nombrar gente en el Estado. Se trata de crear desarrollo para generar empleo y riqueza. Se trata de que nuestras riquezas mineras estén al servicio del desarrollo. Se trata de que nuestro recurso agua, que lo poseemos en gran cantidad, esté en impulso de desarrollo. Se trata de que el canal de Panamá deje de ser pasar barco para convertirse en desarrollarse más como infraestructura de valor agregado y de empleo. Se trata de mejorar la educación. Se trata de entender que no es un puñado de hombres iluminados los que resuelven el problema. Torrijos estaba rodeado del talento de los talentos. Y yo me siento orgulloso de haber cooperado con el general Torrijos en todas las fases de ese desarrollo. Así es. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Que cometimos errores, sí, sin duda alguna. Lo que quiero plantearle en esto es que si no pensamos diferente, si no actuamos diferente, la corriente nos va a llevar por mal lugar. Así mismo es.